el AIT, la principal indicación, a pesar de que esto está cambiando, como vamos a ver, la principal indicación del color antiarcoíris siempre fue el AIT. El 36% el AIT, digamos, si una persona hace un AIT, tiene 36% de chance de hacer una ACV en los 5 años que siguen, si es que no se trata, ¿no? Si es que no se trata con niños. Ese es un primer concepto. El AIT no se tiene que pasar, porque casi 40% de ellos van a hacer una ACV en los 5 años. Por otro lado, el concepto clave que salió del estudio NACE, todo lo que hacemos nosotros en Carotia, lo principal, porque ahora de nuevo, repito, está cambiando, hay cambios desde noviembre, octubre del año pasado, pero todo lo que nosotros hacemos, lo más importante de lo que hacemos, está basado en los hallazgos de un estudio que se llamó NACE, que se hizo en el año 1991, que estudió qué pacientes se benefician de operarse de las caries. Lo que hicieron es arteriografía, en aquel momento el Doppler no era bueno, arteriografía a un grupo enorme de pacientes y vio qué ocurrió con los pacientes que se operaron. Fue un estudio realmente, uno de los mejores estudios que se hizo hasta ahora, estudios científicos que se hayan hecho hasta ahora, donde metieron miles y miles de pacientes que fueron operados de carótida y se fueron a ver su angiografía, a ver qué porcentaje de estenosis tenían, y quiénes evolucionaron bien y quiénes evolucionaron mal. Básicamente eso es lo que hicieron, y de ahí salió una gran conclusión que hasta ahora se sostiene, que los pacientes que tienen una estenosis carotídea se benefician con la revascularización. En aquel momento la revascularización era solo quirúrgica, hoy también hay angioplastia y esteno. Bueno, la revascularización, los pacientes que se benefician son aquellos que tienen estenosis igual o superior a 70%. ¿Okay? Por debajo del 70% lo que conviene es hacer tratamiento médico. No hubo mejoría significativa estadísticamente por debajo del 70%. Con una excepción, aquellos que tienen estenosis de más de 50% y tienen o tuvieron síntomas indudablemente ligados a esta placa, que vos decís, bueno, tuvo una IT o tuvo una CD por esta placa, también se benefician si su estenosis es superior a 50. Y de ahí vienen las dos cifras que hay que recordar. Yo tengo que determinar fundamentalmente si el paciente tiene una estenosis superior a 70 y accesoriamente también porque podría tener un impacto en el tratamiento si la estenosis es superior a 50. ¿Okay? Eso es lo que queda claro. El NACE es lo que generó todo el movimiento posterior. Como introducción también, en los pacientes se operan con Doppler. Esto es un cambio universal. La mayor, no digo todos, pero la mayor parte de los pacientes se operan con Doppler. O sea, en el informe del Doppler ustedes lo pueden tener a correlacionar con tomografía o no. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de que el paciente se opere con su informe. ¿Okay? O sea, yo tengo que hacer un estudio tan bueno que el paciente se vaya a operar con ese. Y por supuesto, también va a determinar la cantidad de pacientes que a usted le envíe, porque si el cirujano se da cuenta que vos le fallás, no te envía. Porque la dio la carótida a un paciente que supuestamente tiene la estenosis y no te envía. El Doppler de arterias del cuello es un examen que tiene un objetivo. Hay veces que puede hacer por otro objetivo, pero el objetivo en casi todos los casos es detectar estenosis. Ese es lo está cambiando por gracias de un segundo objetivo, como les dije, desde octubre, noviembre del año pasado. El segmento a evaluar es corto. Le voy a mostrar por qué, porque no es la longitud del miembro inferior, son 10-15 centímetros a evaluar. Esto hace que el examen sea fácil a condición de que sea estandarizado. ¿Okay?
Cuando uno hace un Doppler carótida, tiene que seguir pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No ir por su cabeza como decimos los parábolas. El segmento a evaluar es corto y dentro de ese segmento corto, casi toda la patología va a ocurrir en la bifurcación y en el ósculo de la carótida interna. Y esto se debe al tipo de flujo. Ustedes saben, las placas, el proceso de aterogénesis ocurre por trauma. Y el trauma se ve donde se pierde el flujo laminar. El flujo es laminar por capas. La capa central va más rápido, la capa periférica va progresivamente más lento en velocidad. En bifurcación o en la salida de las ramas, ahí el flujo pierde el patrón laminar. Si por ejemplo el flujo tiene que salir de la aorta y entrar a una arteria renal que tiene 90 grados con respecto a la aorta, obviamente es imposible mantener el patrón laminar. Por lo tanto, va a haber choque de eritrocitos contra la pared en el ósculo de la arteria renal. Por eso en las arterias renales las placas se producen siempre en el ósculo. Y por eso, en los miembros inferiores, el canal de Hunter, la femoral superficial cambia de dirección, por lo tanto hay un choque contra la pared, por lo tanto ahí es donde más se la placa, con la bifurcación de la femoral, etcétera, etcétera. En las carótidas esto pasa en la bifurcación. En la bifurcación, la carótida encima tiene una característica peculiar. La carótida primitiva va a servir a dos territorios de flujo totalmente diferentes. Va a servir a la carótida interna, que tiene el flujo más protegido del cuerpo, con índice de resistencia más bajo, porque hay vasodilatación permanente, asegurando que el flujo llegue al cerebro. El cerebro es lo más protegido en cuanto a vascularización que tenemos, entre el cerebro y el corazón. Y por otro lado, da origen a una arteria que vasculariza músculos de la cara, que es la carótida externa. O sea, dos arterias que tienen una circulación muy diferente, con un índice de resistencia muy diferente. La forma de acomodar es, imaginen que haya un río que sirva a una especie de lago de circulación muy lenta y a una catarata, o sea, a un arroyo súper. La forma que hay es que se ensanche, el agua más o menos se reacomode y de ahí entra. Por eso tenemos el bulbo. El bulbo es la dilatación que dura más o menos, que mide más o menos 1 centímetro justo antes de la bifurcación. Eso es el bulbo carotídeo. Y las placas se van a iniciar siempre en el bulbo. Se van a iniciar en el bulbo y se van a meter en general a la carótida interna, aunque también pueden hacerlo hacia la carótida externa. En ese segmento va a ocurrir la patología, como está ejemplificado. Ahí se ve, donde dice placa, ustedes ven que la placa se inicia en el bulbo y se va a meter hacia el fondo de la carótida interna. Y también va a haber placa acá, porque ustedes se pueden imaginar bien que la sangre va a venir a chocar acá, y va a traumatizar aquí. Entonces, si uno respeta esto, hacer un examen estandarizado, la eficacia del método es muy alta y muy alta. Lo importante es que sea estandarizado. Y dentro de esto, yo antes, el año pasado, di una clase diferente, o en el ciclo pasado, hace 2 creo que fue, di una clase bastante diferente a la que hoy voy a dar. Porque yo antes les decía, olvídense de juzgar placas, olvídense de ver si la placa es. A mí me da como miedo que la gente se ponga a evaluar subjetivamente cosas. Me encanta todo esto que se está estandarizando. Generó una mejoría enorme. Lo peor que vos podés hacer es dejar de utilizar al médico. El médico tiene que seguir protocolos. Y esto logra, por ejemplo, el DRAMS, eso se busca. No le dejes pensar tanto, seguir las guías estandarizadas. Y yo decía, olvídense de juzgar si la placa es linda. Hay informes, ustedes han visto, por ejemplo,
trombo ecogénico móvil en la luz de la carótida. Yo llegué a leer eso, ¿eh? O sea, alguien que describe que hay una placa que tiene un trombo que se mueve en la luz, es que esa persona nunca vio una arteria sangrar, y menos una carótida, donde el flujo tiene una presión sistólica de 120, ¿qué trombo se va a quedar pegado a una placa? Pero se va volando al cerebro. No sé si ustedes vieron sangrar una arteria grande, el chorro se va a 3, 4 metros, una presión brutal. Entonces, es como que yo piense que dentro de mi manguera, a full, se pueda quedar una basurita ahí flotando dentro de la manguera y se va a desprender, se va a ir. Eso mismo pasa. Entonces, yo decía, midan velocidad. Mi consejo era solo medir velocidad. Sigue siendo mi consejo principal. Se agregaron algunas otras cosas como vamos a ver. Lo que tienen que saber es que la estenosis se va a identificar, se va a cuantificar por medición de velocidad. Y los parámetros para medir correctamente son fáciles. ¿Cuál es el objetivo? En rojo, lo principal, determinar si el paciente tiene una estenosis igual o superior al 70%, porque ese paciente se tiene que operar. Un poco menos importante, dos cosas. Determinar que el paciente tenga una estenosis de 50, también es importante porque eventualmente si tiene síntomas puede operarse. Y la circulación vertebral y supply. Y por último yo puse el tipo de placa. ¿Qué tipo de placa tiene? Puede estar o no complicada la placa, hiperplasia intimal, etc. Que ahora esto es lo que tomó más importancia. ¿Por qué? Porque se está haciendo. Ustedes saben que las causas cardiovasculares son una causa importante de muerte hasta ahora. Y el esfuerzo que se está haciendo ahora es tratar de determinar qué pacientes van a vivir, qué pacientes tienen riesgo de enfermedad cardiovascular. Y resulta que el Doppler de carotida es un muy buen selector de pacientes de riesgo, estudiando las placas. Antes se usaba el espesor íntimo media. ¿Han escuchado hablar de medir el espesor de la capa íntima de la arteria? Y ahora se usa medir y cuantificar las placas en la carótida. Y esto parece ser, porque no hay todavía, les voy a mostrar, parece ser que es muy bueno para predecir riesgo cardiovascular. Hay un estudio, ¿habrán escuchado hablar? Se llama Score de calcio coronario. ¿Escucharon? Ahora se hace por tomografía computada. Es un boom, porque también es muy buen predictor de riesgo cardiovascular. Se hace la tomografía y se cuantifican las placas que hay en las coronarias. Y eso sale un número, y de acuerdo a tu número vos tenés un riesgo más o menos. Y lo importante no es saber el riesgo, sino que te meten en un tratamiento especial. Te dan estatina, te dan rosuvastatin, por lo que sea. Bueno, con la carótida vamos a hacer lo mismo. Pero en el segundo punto, sí, estenosis más igual a más de 50%. Sí. Solamente en ese caso habría que ver lo que es la circulación vertebral. No, son cosas diferentes. La circulación vertebral también es importante, no tanto como la carótida. Te voy a explicar por qué. Porque en general, si vos tenés problemas vertebrales, no se te opera, en general. A ver. Problemas vertebrales vasculares. Vasculares, de las arterias vertebrales. ¿Sí? Porque tenemos dos. Sí. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una estenosis en la arteria vertebral, no hay, así como el NACE habló de las carótidas, no hay criterio establecido para las vertebrales. Si hay que operar o no las vertebrales. Al ser dos, se compensa. Entonces, pero igual es importante ver, sobre todo buscando el robo de la vertebral. Vamos a ver lo que es el robo de la vertebral, que es una patología que sí es significativa y cuya causa no está ni en las carótidas vertebrales, está en la supply. Sí. De que hay médicos que informaban esto de que una placa móvil en la luz de la arteria. Sí. ¿Qué es lo que pudieron haber visto como para describir eso? Y artefactos. A ver, yo no digo que alguna vez haya visto una placa móvil en una carótida de un paciente con insuficiencia cardíaca, pero es algo excepcional.
obviamente, si vos ves algo así, se le va a apretar el cuello que para que no se vaya a la pero es una cosa que tiene que operar ahí, ¿verdad? No, sí, bueno. ¿Es PET el autor del calcio? ¿Cómo? La tomografía. ¿Qué cosa? ¿PET ese era? ¿El? ¿PET es? El score de calcio. No, tomografía común. No, pero el estudio era casi se pedía SPET. No, se pide score de calcio. Bien. Tomografía de tórax, score de calcio. calcio. Y se hace, tenés que tener, son tomógrafos habituales, tenés que tener el software para leer, y tenés que tener un sistema de tomografía que está gatillada con el electro. Vos le pones un electro al paciente, un electro, y la tomografía dispara solo en el mismo momento del ciclo cardíaco, para que el corazón esté quieto. No sé si me explico, porque si está moviendo, sale movida la imagen, no podés ver bien la placa. Entonces, dispara en el mismo momento del ciclo cardíaco, pero duras 10 segundos. Rápido, y total tiene que adquirir un segmento así, ¿verdad? Y te recogí imágenes y el mismo sistema reconoce las placas calcificadas, no ve las placas que no son calcificadas, y eso tiene una muy buena correlación con el riesgo cardiovascular. Técnica. 3 pasos tiene. Y cuando se inicia, yo les recomiendo que hagan cada paso. O sea, cuando uno ya le agarra la mano, no tiene esto en la cabeza de mirar primero. O sea, los pasos son, primero modo B, blanco y negro, sin prender el color, sin prender el Doppler, ver todo. Ese es el momento en el que uno ve todas las carótidas. El resto del tiempo vos te vas a lugares específicos. Entonces, vos tenés que ver toda la porción visible de la carótida primitiva para abajo hasta arriba, hasta donde se bifurca y hasta donde pueda llegar. En blanco y negro, rápido. Y ahí vos vas a ver, en esta primera parte, vas a ver detectar placas y caracterizar placas. ¿Cómo son las placas? Es imperativo ver toda la luz. Esta es la primera parte. Y aquí vamos a entrar en las placas. Clásicamente se dividen 5 tipos de placas. 5 tipos de placas. Y después al final te voy a mostrar una clasificación que es la que más se usa hoy. Para que tengan en cuenta. Tenemos el engrosamiento intimal simple, después tenemos la placa blanda o hipoecogénica, la placa calcificada 3, la heterogénea que combina ambas y la complicada. Y la placa se puede complicar de 2 maneras. Se puede ulcerar o puede sangrar dentro de la placa. Las 2 cosas pueden ocurrir. El engrosamiento, vamos a empezar por el engrosamiento intimal simple. Hasta octubre del año pasado, noviembre, que hubo toda esta revolución de tratar de detectar pacientes a riesgo, la medición de la íntima era lo que teníamos para clasificar pacientes de alto riesgo vascular o no. Una cosa importante es que si uno no tiene el software para medir la íntima, que no reporte, porque está clarísimo que medir la íntima manualmente, no sé, que yo vean y ponga un caliper acá y un caliper acá y diga qué espesor tiene, eso no sirve para nada. El software te mide te hace el promedio de espesor en una longitud determinada, generalmente es de 2 centímetros, más o menos 1 a 2 centímetros, de acuerdo a los equipos, y te saca el promedio. El promedio es 0,61 en este caso. ¿Okay? La máquina tiene que medir y ustedes tienen que ver que haya medido bien, que las líneas hayan sido trazadas de donde tiene que ser. A veces la línea se va por acá porque hay un artefacto y reconoce como íntima. Tienen que verificar eso y la máquina te dice cuál es el promedio. La máxima medida que midió es 0,72
el promedio de lo que midió es 0,61. Ese es el valor de espesor íntimo. Y se toma siempre en la bifurcación. En la carótida primitiva por debajo de la bifurcación. Perdón, en la carótida primitiva por debajo de la bifurcación. Todos los equipos te permiten, te van a ofrecer dos opciones, proximal o distal. A mí me parece que el distal es más fácil, porque la pared que está más lejos del trabajo. Hay valores, hay tablas por edad, pero para retener por encima de 45 años, generalmente los pacientes tienen por encima de 45 años, hasta 0,8 es normal, 0,9 a 1 es riesgo moderado, por encima de 1 es riesgo aumentado. Esos son los clásicos que siempre se usan, ¿verdad? Hoy se considera que tiene menos valor, parece que entierra mucho en determinar pacientes de riesgo. La estimación del riesgo cardiovascular hoy reposa en cuantificación de placas. Así, lo mismo que hace la tomografía, que cuantifica qué volumen de placa hay en la coronaria, de placas calcificadas en la coronaria, es lo que tenemos que hacer en Doppler. Y para eso tenemos dos técnicas. De nuevo, esto está recién publicado y yo todavía no sé qué usar, pero es algo que ni siquiera yo estoy usando en mi práctica día a día, pero es inminente que vamos a tener que agregar a los informes de las carótidas esto que está acá. Hay dos publicaciones al respecto. La primera hace carga total de placa y la segunda hace algo que se llama score de placa. ¿Cómo se hace la carga total de placa? En corte longitudinal. Vos examinás en blanco y negro y tenés que ver todas las placas que hay en el eje carótido. ¿Okay? En el eje carótida primitiva, carótida interna, carótida externa. Vas a medir de esta manera el área de la placa. El área de la placa. El área de la placa, vos trazás manualmente, lo cual agrega el factor subjetivo y, en mi opinión, malo. Vos grabás y medís, y esto sale en milímetros cuadrados. Acá te sale 55 milímetros cuadrados de área. Sumás todas las áreas de todas las placas y vas a dividir por 2 para porque vas a sumar de los dos lados. Y ahí te va a salir por debajo de 40 milímetros cuadrados riesgo bajo, de 40 a 80 riesgo moderado, más de 80 riesgo alto. El problema que tiene esto, hay gente, yo nunca hice, pero hay gente que se toma el tiempo y hacer esto te lleva solo esto 20 minutos. No podemos. No podemos perder ese tiempo. Entonces, yo creo que probablemente el mundo se va a decantar por el score de placa. El score de placa es más fácil. Para medir el score de placa, el eje carótido se va a dividir en 4 segmentos. La carótida primitiva, el bulbo, o sea, el centímetro distal de la carótida primitiva, la carótida externa y la carótida interna. En cada segmento, son 4 segmentos por 2 lados, 8 segmentos. En cada segmento vos elegís la placa más gruesa y medís el espesor. Es mucho más rápido, mucho más fácil. Primero que no vas a tener placa en los 8 segmentos, generalmente vas a tener placa en 2 segmentos en cada lado, en el bulbo y en la carótida interna. Eso es lo más habitual. O sea, vos vas a tener que medir 4 espesores, es rápido. Vos medís el espesor, Por debajo de 1,5 milímetros de espesor, 0. Entre 1,5 y 2,5, un punto. Entre 2,5 y 3,5 milímetros de espesor, 2 puntos. Y por encima de 3,5 milímetros, 3 puntos. A cada placa. Como tenemos 8 sectores, por 3, que es el máximo,
el máximo total es 24, ¿están entendiendo? Lo peor que te puede salir es que tenga 4 placas en los dos lados y que midan más de 3,5 milímetros, que de 24. Por encima de 3 el riesgo ya es considerado. Por encima de 3. Esto sí te lleva, de hecho todos vemos las placas y medimos, ¿verdad? O sea, te lleva poco tiempo. Y es lo que yo sí implemento en mi informe y voy a implementar esto, el score de placa. Entonces vos le decís, el score de placa salió 4, se considera riesgo elevado por encima de 3. Es fácil de informar. Actualmente, ¿cómo está haciendo? Bueno, y te escribo como antes hacía. Porque esto es algo muy nuevo, pero yo les muestro porque esto es algo que se viene. Vamos a tener que hacer el score. Me parece que es correcto. Me parece que es correcto. Cuestión de tiempo, no Es cuestión de tiempo, nomás ya se viene. Me parece que es muy correcto categorizar a los pacientes. Que la medicina pase a prevenir la placa y no a diagnosticar la placa. Me parece que tiene mucho sentido. Si vos podés. Hay clínicos que a mí me envían los pacientes para medir el espesor íntimo medio. Y lo que hay que hacer es el score de placa. El score de placa no tiene edad, o sea, es así. Perdón, una pregunta. Independientemente del tipo de placa, sí. ¿Cuáles placas? Todas las placas. No tiene decalcificadas, vos medís la más gruesa que haya en el sector y medí el espesor. Y de acuerdo a que mida entre 1,5, 2,5, 3,5 le da un puntaje. 0, 1, 2, 3. Bueno, estos son los diferentes tipos de placas, pero más que yo les muestre cuáles son los diferentes tipos de placas, lo importante es conocer cómo es el proceso de aterogénesis, cómo se forma una placa. Cuando hay un traumatismo contra el endotelio, el primer fenómeno que ocurre es, y cuando uno entiende el fenómeno de aterogénesis va a entender cómo son las placas y cuáles son las peligrosas, es bastante sencillo. El primer fenómeno que ocurre es el depósito subendotelial de grasa. Lo primero que ocurre, se deposita grasa debajo del endotelio. Esto es lo que no sé por qué, algunos de ustedes pueden leer, no sé por qué, la reacción es esa. La reacción ante el trauma repetitivo del endotelio es, hay dos cosas, el trauma repetitivo y el daño endotelial, porque ustedes saben, hay 6 factores de riesgo vascular, 6. Tabaco, hipertensión, hiperlipemia, o sea, niveles altos de grasa, diabetes, sedentarismo y genética. El rol de la hipertensión es fácil de entender. A mayor presión, mayor físico, puramente físico el daño de la hipertensión. Pero los otros influyen dañando el endotelio. De alguna manera, la nicotina daña el endotelio, no por trauma físico, sino no sé por qué mecanismo. Entonces, ante cualquier agresión física o no del endotelio, la reacción es depositar grasa debajo del endotelio. Cuando hay grasa debajo del endotelio, vienen macrófagos a comer la grasa, porque no tiene que estar ahí la grasa. Estos macrófagos con grasa dentro se llaman células espumosas. Y las células espumosas necesitan vascularización. Y se desarrolla vascularización desde la media. Y esto es peligroso. Cuando hay vascularización puede haber necrosis, porque la vascularización es muy lenta, hay necrosis. La necrosis da sangrado, imagínense todo lo que está pasando. La necrosis da sangrado, da úlcera. Si la necrosis muchas veces involucra el endotelio mismo, va a desprender el endotelio, se va a ulcerar y posteriormente se calcifica. Y la calcificación es el estadio final, la placa ya está estable. Por eso cuando vemos una placa calcificada, estamos tranquilos, a pesar de que la placa puede tener diferentes partes, diferentes evoluciones, por eso pueden ser heterogéneas. Vos podés tener una parte calcificada y la otra parte en proceso
de vascularización necrosis. Entonces, imagínense, la placa con grasa, con célula pumosa, va a ser hipoecogénica. La placa grasa es hipoecogénica. Esa es mala, es inestable, está en proceso. La placa que sangra, que tiene área, la placa vascularizada es súper inestable, está en el proceso. Si ustedes descubren, este es un concepto también nuevo, si ustedes descubren vascularización al Doppler dentro de la placa, es una placa peligrosa. Y si la placa tiene áreas anicogénicas, es súper inestable, hay necrosis y sangrado. Entender esto y el proceso que pasa hasta llegar a la calcificación es mucho más importante que la descripción simple, porque ustedes ya tienen en la cabeza qué pasa y en qué proceso está y cómo se va a manifestar esa placa. A ver. Entonces, los procesos más peligrosos son estos: cuando hay vascularización en la placa y cuando hay necrosis. Y la necrosis involucra el endotelio. Ustedes saben, los ACV, 30% de la causa está en la carótida. 70% viene del corazón, en general. Esa es más o menos la relación. En ese 30% pasó esto. O pasó que fue creciendo lentamente y cerró. Pero eso es menos frecuente porque como el polígono UNI tiene tanta anatomosis, en general compensa. Lo que ocurre cuando hay una serie de origen carotídeo es la complicación de placa. Casi siempre. Entonces vamos a ver ejemplos de lo que se considera placa blanda, placa calcificada, placa heterogénea, hasta la placa blanda, hipoecogénica. Fíjense que en la imagen de la izquierda hasta da la impresión de que no hay placa. Si ustedes ven solamente esto, hasta uno puede pensar, si al poner el color te das cuenta que el pasaje es filiforme y que el resto de la luz está ocupado por una placa blanda o hipoecogénica, así se le llama, blanda. Esta a la izquierda es una placa calcificada clásica y esta es una placa heterogénea. Hay áreas calcificadas y hay áreas blandas. Esta es la definición clásica. La placa complicada, el diagnóstico es difícil, sobre todo de la hemorragia intraplaca, porque para hacer el diagnóstico, la úlcera es más fácil, pero la hemorragia intraplaca vos tenés que haber conocido la placa antes, es medio difícil hacer diagnóstico. Ahí se ve una úlcera. Fíjense, el paciente casi siempre tuvo una CD, se ve un sacabocado dentro de la placa, el color dibuja mejor el sacabocado. Esto es claramente una placa que se ulceró, que pasó por ese proceso: neovascularización, necrosis, comprometió la íntima, se ulceró. Este es otro ejemplo, no se ve también ahí, pero el Doppler de nuevo muestra inequívocamente que hay una úlcera. ¿Y cuál es el valor de demostrar? Si el paciente tuvo una CB, o una IT, ojalá una IT, porque ese es otro concepto, sabemos que las IT no son tanto IT, con la resonancia magnética nos damos que hay daño parenquimatoso, si tuvo una CB y esa CB es del lado en el que ustedes están viendo una úlcera, ustedes pueden estar seguros que la causa de la CB está acá y no en el corazón. Esta es la importancia de detectar la úlcera. Esta es la nueva clasificación: cuáles son las placas de alto riesgo, cuáles son las de bajo riesgo, y que se correlacionan con lo que acabamos de ver con el proceso de aterogénesis. Las de alto riesgo son las hipoecoicas o muy hipoecoicas, las que tienen áreas anecoicas adentro, las que tienen un contorno irregular. Vos suponés que si el contorno es irregular, porque debajo del endotelio están ocurriendo cosas, las que están vascularizadas, las ulceradas y las muy grandes. Esas son las placas de alto riesgo. Y las de bajo riesgo son las ecogénicas, las hiperecogénicas, las calcificadas, las que tienen un contorno regular y las que no están ulceradas. Esta es más o menos la tabla. De nuevo, si la eco, la TAC, la resonancia demuestran vascularización, para eso obviamente la resonancia es lo mejor. Ahora se hace resonancia, se puede hacer, acá no está todavía. Si vos una de las cosas que se estudia es la placa,
está o no vascularizada. Si está vascularizada, está inestable. Y aquí entramos de nuevo en el tema, cuando vos te pones a juzgar placas, algo que nos pasa a todos. Yo no voy a hablar acá desde la atril del que nunca yo invento. En la ecografía, el problema que tiene la ecografía es la capacidad de invención. Y esto, o sea, inventamos, siempre inventamos. Inventamos por nuestra forma de razonar. Nuestra forma de razonar. En los años 70 había una serie de televisión, se llamaba Columbo, ustedes no vieron. Yo vi, porque yo viví en Europa durante la década del 90 y en Europa esta serie era muy popular. Americana, Columbo. Y pasaban de los años 70, pero pasaban capítulos viejos en la televisión. Columbo tenía una característica. A mí esto me dijo un jefe que yo tuve allá. Era un tipo súper capo que me decía que más que aprender tanto medicina tenés que aprender a razonar. Y él decía, tenés que razonar como Columbo. Tenés que razonar como Columbo. Y ahí yo empecé. Columbo era un detective. ¿Cómo se llama esto? Se le llamaba para ver quién le mató a alguien, por ejemplo. Y él tenía el ser humano, cuando se le ocurre algo, inmediatamente busca, a todos nos pasa esto y les va a parecer de mucho sentido común. Cuando a vos se te ocurre un diagnóstico, o cuando a vos se te ocurre que el mundial está hecho para Argentina, vos inmediatamente empezás a buscar. Por eso, porque claramente el mundial no está hecho para Argentina y claramente no hay ningún favoritismo hacia Argentina y yo no soy argentino. O sea, yo simplemente razono de manera diferente. Clarísimo, si uno razona mínimo, usa más o menos bien su neurona, se da cuenta que no puede haber ningún favoritismo hacia ningún país en el mundial, en condiciones actuales. Pero si a vos se te ocurre que el mundial está hecho para Argentina, ¿qué haces? Empezás a ver cosas que están a favor de tu hipótesis. Cuando que lo que el ser humano, no sé por qué pasó con la evolución, pero la evolución nos condujo a eso, a que busquemos datos que apoyen nuestra hipótesis. Cuando que lo que más conviene para llegar a la verdad es buscar datos que vayan contra nuestra hipótesis. Esto es clave. En el relacionamiento humano y todo es fundamental. Si tu esposa te dice, vos sos un egoísta, vos lo primero que haces es buscar cosas que vayan contra lo que ella te dice. Y vos tenés que hacer al revés. A lo mejor tiene razón y soy un pelotudo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? A lo mejor tiene algo razón, ¿verdad? Y de hecho, siempre tiene razón, porque las verdades no son absolutas y vos también tenés razón. Y porque las mujeres siempre tenemos la razón. No, los dos. Los dos. Cuando hay una pelea entre dos, nunca ocurre que uno tiene 100% de la razón y el otro 0. O sea, si a vos te dice tu esposo algo, alguito de razón tiene, ¿verdad? Entonces pero vos vivís la vida como si fuera que vos tenés el 100%. Bueno, y así pensamos. Este señor, cuando él pensaba, si yo soy detective y a mí se me ocurre que Lindolfo es el asesino, yo empiezo a buscar por qué sí es Lindolfo. ¿Por qué sí es Lindolfo? Porque yo sé que el asesino es médico, es Lindolfo. Porque yo sé que el asesino hizo ginecología, es Lindolfo. Bueno, y en realidad yo tengo que buscar, él decía, ¿por qué no es Lindolfo? Él lo que buscaba es, yo tengo que ver por qué él no fue, porque un dato negativo es mucho más válido que un dato positivo. Bueno, ese es mi consejo. Piensen como Columbo siempre, hagan de abogado del diablo de ustedes mismos. Cuando a ustedes se les ocurre este paciente tiene una apendicitis, no empiecen a buscar todos los datos, empiecen a decir por qué no puede ser la apendicitis lo que puede ser, y puede ser un diagnóstico alternativo. El siguiente paso, ya vimos en modo B, en modo B hay que ver todo el eje carotideo. Pasamos a ver el Doppler color. Y en el Doppler color el objetivo es detectar
detectar el mosaico. Mosaico es el signo Doppler color de que la velocidad está aumentada. ¿Okay? Con el Doppler color nosotros vamos a ver dónde está la velocidad aumentada y en ese sitio vamos a hacer el siguiente paso, que es el análisis espectral. ¿Ven la importancia? Yo no voy a hacer análisis espectral en toda la arteria, voy a hacer en un lugar y ese lugar me va a marcar el Doppler color. Donde hay mosaico, yo voy a medir la velocidad. Incluso en pacientes normales. Incluso en pacientes normales le voy a aplicar cómo y le voy a mostrar esto. Entonces, el objetivo del Doppler color es ver dónde está el mosaico. Y ahí voy a medir el siguiente paso. Para detectar mosaico es fundamental porque el mosaico es relativo a la regulación del equipo. Si yo bajo el PRF, me va a salir mosaico en velocidad normal. Y cada sector del cuerpo tiene un índice de regulación del equipo. Por ejemplo, esto es muy vulgar. Ustedes cuando trabajan en carótida, tienen que trabajar alrededor de 30. ¿Vieron que convierte el PRF, convierte a centímetros por segundo? Tienen que regular más o menos 30 centímetros por segundo la velocidad del PRF para que el mosaico tenga valor. Entonces, entre 20 y 40, 22, está bien regulado, no hay mosaico, no hay aumento de velocidad. ¿Están entendiendo? El mosaico es el cambio de color. Que ya vimos la vez pasada, no voy a entrar en detalle, ya vimos que la detección de estenosis se basa en velocimetría y la velocidad aumenta porque se disminuye el calibre del vaso, ya vimos, eso fue el principio de Bernoulli. Acá dice 1,39, o sea, yo elevé muchísimo el PRF, yo dije 30 más o menos, acá están 139 el PRF, y con esa hay mosaico. Quiere decir que la velocidad está súper aumentada. Si yo veo, quiero que entiendan el concepto del PRF y del mosaico. Si acá en vez de ser 1,79, no leo bien, o 39, decía 5, obviamente va a haber mosaico con velocidad normal. Pero la PRF está regulada para 1,3 metros sobre segundo. Y con esa regulación hay mosaico. Quiere decir que la velocidad está súper aumentada. ¿Están entendiendo el concepto? Depende del PRF. Acá dice 0,23 está bien. Entre 20 y 40 está bien. Hay mosaico, hay velocidad aumentada. Pero igualmente en un paciente normal, cuando ustedes vean un paciente normal que no tiene placa, yo tengo que elegir dónde voy a medir la velocidad de la carótida interna. Ustedes lo que tienen que hacer es ponen el color y van bajando el PRF hasta que parezca el mosaico. En algún momento va a aparecer mosaico porque la velocidad va a superar la regulación de PRF. ¿Están entendiendo el concepto? Ahí tienen que medir porque el punto donde aparece inicialmente el mosaico es el de mayor velocidad. Ese es el concepto. Donde aparece el mosaico es el punto donde más velocidad hay. Y ahí hay que medir. El análisis espectral se va a medir, el objetivo es estadificar la estenosis. Y así como el Doppler color tiene un imperativo que es la regulación del PRF, perdón, blanco y negro, un imperativo, ver todo. Doppler color, un imperativo, regular el PRF. Análisis espectral, un imperativo, el ángulo tiene que ser inferior a 60 grados. Estoy seguro que ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque la medición tiene mucho error por debajo de 60 grados. Por encima de 60 grados, perdón. Por encima de 60 grados. Por debajo no hay problema. Tiene que ser inferior a 60 grados. Entonces, pero ahí corregís el ángulo, ¿verdad? Corregís el ángulo. Y corregís en base al color. Este es un concepto muy importante. No en a veces vos ves en blanco y negro que el vaso tiene esta dirección, pero lo que a vos te va a fijar es la dirección del chorro de sangre que te da el color. Entonces, esto está invertido, está invertido azul arriba.
Pero esta es la dirección del flujo, ¿están entendiendo? Y este es el mosaico. Este es el mosaico. Aquí hay que medir y aquí sale una velocidad de 171. ¿Okay? Tienen que hacer mosaico, les voy a mostrar en la forma práctica cómo se ve eso y en ese lugar medir. Lo mismo en este caso, fíjense, yo elevo el PRF, están 0.37 hasta que quede un pequeño punto de mosaico. Este es el punto donde hay más velocidad. Aquí hay que medir. El paciente tiene 271 estenosis. Aquí en la línea. Ahora vamos a ver cómo se correlaciona la velocidad con la estenosis. Patología. Estenosis. ¿Sigue existiendo una diferencia? De nuevo, cómo los operadores determinan y clasifican la estenosis. Fíjense que este paso de medir la estenosis, de detectar la placa en blanco y negro, hacer Doppler color, determinar con Doppler color dónde está la mayor velocidad, medir la velocidad respetando el ángulo, es muy reproducible, todos podemos hacer eso, y esta es la gran maravilla del método. Por lo tanto, esa es la mejor manera de medir estenosis. A pesar de que hay otra forma que es por morfología, que es un asco, está mal. Hay programas, los ecógrafos siguen trayendo este software que te permite trazar una línea alrededor de la arteria y después una circunferencia en la luz visible y te determina la estenosis. Morfológicamente no funciona por varios motivos. O medir acá, yo mido cuánto hay de acá a acá, no digo que no se use nunca, se puede usar, pero para desempatar de repente si tenés dudas. Las formas morfológicas son mucho peores que el Doppler es mucho mejor y solamente usar como auxiliar en casos de velocimetría limítrofe. Entonces, la estimación se hace por medición de velocidad. Y la medición correcta depende de la elección del sitio, que depende del mosaico y de mantener tu ángulo correcto. Las estenosis se van a clasificar, o sea, cuando ustedes abran un informe de carótida y diga el informe, estenosis de 67%, ese tipo no entendió la A del concepto. No existe, no hay manera reproducible de decir que una estenosis tiene 62%. Lo único que podemos hacer, y midiendo en base a velocidad, es decir, no hay manifestación hemodinámica, o sea, no hay placa, es normal, no hay placa. Hay una placa sin modificación velocimétrica, la estenosis está debajo del 50%, o sea, debajo del 50% es de 1 a 49, ¿ok? Yo no puedo decir 43 o 42, no tengo ninguna herramienta que me permita eso. Hay modificaciones hemodinámicas y la estenosis está entre 50 y 70. La estenosis es superior a 70 o la arteria está ocluida. Eso es lo que podemos decir, esto es lo que se probó, lo que está probado. Lo que está probado. La medicina se basa en el método científico. ¿Okay? Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar avalado por el método científico. Lastimosamente ese no es un concepto expandido, por eso hay gente que defiende el uso de la ivermectina para tratar. Esa gente debería estar sin matrícula profesional, sin matrícula, como ocurrió en Bélgica, que le quitaron la matrícula a todo aquel estúpido que diga que la ivermectina funciona. Y digo que es estúpido porque no hay ningún estudio científico que eso avale. Si no tenés ningún estudio científico que eso avale, no sirve. Entonces, esto es lo que tiene evidencia científica. Esto es lo que se usa. En el 2003, y no fue superado. Van a ver, si hacen un research en la literatura, van a ver que hay pequeñas modificaciones en algunos estudios, pero todo el mundo sigue usando el consenso
Esta es una sociedad súper interesante, que es una sociedad de ecografía que busca consenso de cosas. Esto se hizo en el 2003, comparado con la bibliografía, y este es el cuadro de velocidad que yo uso y que es el más usado. Tienen que recordar, a ver, va a dividir las estenosis en más de 50, o sea, de 50 a 70, más de 70. Normal es, en velocidad sistólica, primero usa 3 parámetros. Y este es el más importante, este es el segundo en importancia y este es el tercero en importancia. Recuerden esto porque puede ocurrir que un paciente tenga 100 de velocidad sistólica y tenga 50 de velocidad diastólica, o sea, que acá salga normal y acá te salga como estenosis. Esto es predominante sobre eso, ¿okay? El pico de velocidad sistólica hay que retener 2 valores, 125 y 230. Menos de 125 es normal. De 125 a 230 es una estenosis de 50 a 70. Más de 230 es una estenosis de 70. Relación de velocidad sistólica, 2 cifras, 2 y 4. ¿Qué es la relación de velocidad sistólica? La velocidad de la interna dividida la primitiva. Esa es la relación de velocidad sistólica. Si la velocidad en la interna es 200 y en la primitiva es 100, la relación es 2. Si la velocidad es 400 y la primitiva es 100, la relación es 4. Entonces, menos de 2 es normal, de 2 a 4 es entre 50 y 70%, más de 4 es más de 70%. La velocidad diastólica, 2 cifras, 40 y 100, lo mismo. Entonces, con esto ustedes hacen. Por supuesto que hay que pensar un poquito de repente en cada caso. Te puede venir un paciente, le voy a poner algunos ejemplos, 128 de sistólica, relación 1,5, diastólica 50. Yo le voy a poner probablemente que la estenosis es menor a 70. Por más de que el pico de velocidad sistólica justo se mete, porque los otros 2 valores es una cuestión ahí de mezclar las cosas. A veces es fácil, si te vienen 300, 6 y 120 no hay duda, pero hay casos limítrofes que tenés que usar los 3, por eso están las 3 vías, en orden de prelación. Si vos tenés que privilegiar uno, privilegia el pico de velocidad sistólica, que es lo que mejor funciona. Entonces, este caso es una placa, ya de hecho se ve que es una placa fea, hipoecogénica, de alto riesgo, en mosaico, con una regulación correcta. Una pregunta. Sí. Antes de pasar a esta tabla tan interesante, ¿verdad? ¿Vos en tu reporte pones tus 3 valores? ¿O le pones Siempre. Yo pongo este cuadro. Ese cuadro. Este cuadro pongo abajo y tengo un cuadro. Y se va la velocimetría mismo. Yo pongo un cuadro que dice velocidad sistólica en la carótida, velocidad sistólica, relación y velocidad diastólica. Para el lado derecho y para el lado izquierdo. Pues le pones el parámetro normal y describís. Abajo pongo el parámetro normal como guía. Abajo. Y tengo un cuadro aparte que dice relación de pico de velocidad sistólica al lado derecho, lado izquierdo. Relación de velocidad sistólica al lado derecho, lado izquierdo. Relación velocidad diastólica derecha izquierda. Entonces él mismo ve y puede tomar su decisión. Pongo eso en el informe. Esto es mosaico, pero fíjese, a la hora de tomar la velocidad, yo regulé, esto es el 0.23 para diagnóstico, yo estoy viendo, hay mosaico, pero para la hora de tomar la velocidad, yo llevé el mosaico a el PRF a 1,4, para obtener solamente el punto de mosaico inicial. ¿Qué pasaba antes? Todo esto era mosaico. Y vos elevás el PRF, y al elevar el PRF, vos estás regulando a velocidades más altas. Y cada vez se va achicando más el mosaico. ¿Están entendiendo? Vamos a ver en directo eso. Hasta que queda un puntito y ahí vos medís. Ese es el punto de mayor velocidad que va a determinar la estenosis. ¿Cuánto salió? 325 de velocidad sistólica
115 de velocidad diastólica. Por lo tanto, acá no hay duda, no está la relación, pero no hay duda, está la estenosis superior a 70. Otro ejemplo de mosaico, la velocidad de 20 está bien regulada, una placa fea, blanda. De nuevo, elevé el mosaico elevé el PRF para tener el punto mosaico, ahí está medida la velocidad sistólica 373, la diastólica 173, caso fácil, es una estenosis superior al 70%. Otro ejemplo, velocidad de 171, diastólica de 68, la estenosis por lo tanto es de 50 a 70. ¿Okay? Eso también te calcula automáticamente una vez que vos le das el efecto. Vos podés, yo generalmente tengo cálculo automático seteado de base, pero ¿sabes qué ocurre? Lo que hacen dos personas, pues a veces la señal no es buena y no te logra medir, la máquina no logra medir correctamente. Entonces voy a tener que activar medición manual y vos poner el caliper acá y el caliper ahí. En este caso es una estenosis de 50 a 70 por velocidad. Y en este caso, una estenosis. Fíjense, este es un ejemplo de caso que tiene un valor para un nivel de estenosis y otro valor para otro nivel de estenosis. 264 el pico de velocidad sistólica, 85 el de velocidad sistólica debajo de 100. O sea, tienes un valor que indica más de 70, otro que indica, ahí yo me baso, veo cómo está la relación de velocidad sistólica y en base a eso voy a decir. De nuevo, elevar el PRF hasta tener el mosaico. Quiero una pregunta. Sí. Ahí usaste un traductor endocavitario. Endocavitario. Vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a hablar de eso. Hay casos particulares con la estenosis alta. Justamente para eso se usa el convexo o el endocavitario. Primero uso el endocavitario, porque el endocavitario tiene mayor frecuencia que el convexo. Y si no me da, uso el convexo. Si la estenosis es muy alta, se te aleja y ya no ve bien con el transmisor plano. Las estenosis altas son raras por lo que vimos de la anatomía. Generalmente las placas empiezan en el bulbo por la anatomía, por la cuestión hemodinámica de anatomía. Pero hay casos, no todos son iguales. Hay casos de estenosis más alta que están 3 o 4 centímetros encima de la bifurcación. Y esos casos son más difíciles de diagnosticar. Entonces, una forma que te puede llamar la atención es que haya en la carótida primitiva la velocidad del lado de la estenosis es mucho más baja que en el otro lado, porque arriba hay un obstáculo, entonces abajo baja la velocidad. Y yo uso traductor convexo, como en este caso la bifurcación estaba por acá, la estenosis está acá, era medio lejos, no se veía. Sí. A lo mejor te parece estúpida mi pregunta, pero ¿cómo agarras ahí el traductor? No es un poco difícil, porque no es largo, es como agarrar un lápiz de la punta superior por ahí más o menos. Agarrar de la punta al traductor, agarrar el mango del traductor. Si voy a agarrar el mango, tiene que ser un mago. Tiene que ser un mago, no sé. Entonces voy a agarrar la punta al traductor y ahí le pongo. Sí, porque ahí sí tenés más control. Así. Y fíjese esta placa se inició en el bulbo, donde siempre se inicia, pero por algún motivo se volvió más gruesa, mucho más amplia. La placa es todo esto, pero se volvió mucho más gruesa, alto. Y de nuevo, siempre mosaico y esta velocidad. Estenosis contralateral, importantísimo. Cuando hay una estenosis en una carótida, supongamos, yo tengo una estenosis de 90% en esta carótida, llega sangre con menos presión al cerebro. ¿Cómo se compensa esto? Aumentando la velocidad del otro lado. ¿Okay? Entonces, cuando hay una estenosis superior a 70 en una
en una carótida, sí o sí la velocidad va a aumentar. Va a depender del grado de conexión entre las arterias del polígono de Willis, y esto es variable en extremo de individuo a individuo. Con suerte tenemos todas las comunicantes y nuestros sistemas están comunicados, pero hay veces que no, que son hipoplásicas o que no sirven. Entonces, pero casi siempre tenemos comunicación entre los dos sistemas en la base del cerebro. Por lo tanto, un déficit de irrigación por el lado izquierdo puede ser compensado por el lado derecho. ¿Cómo ocurre eso? Aumenta la velocidad para que pase mayor cantidad de sangre. Entonces, esto es importante y es muy común que el paciente tenga placa nanocarótida. Muy común. Entonces, este paciente, fíjense, en el lado derecho, lastimosamente sale mal la imagen, tiene una estenosis súper severa. El pico de velocidad sistólica es 443. El pico de velocidad diastólica es 171. O sea, una estenosis muy severa. En el otro lado viene también una placa. El pico de velocidad sistólica es 191 y el pico de velocidad diastólica es 40. Siempre, si son amigos del cirujano, el cirujano en este caso tiene indicación quirúrgica esta estenosis, porque la otra no tiene parámetros para estenosis de 70%. Pero ustedes le tienen que volver a evaluar una vez operado, porque cuando se corrige el flujo, es posible que esto vuelva a la normal. Y el paciente, en vez de una estenosis de 50-70, tiene una estenosis inferior a 50, está compensando. Lo mismo, esto ocurre mucho en pacientes que tienen dos estenosis superiores a 70. Generalmente el cirujano opera un lado, no quiere operar los dos. Entonces, raramente te va a operar los dos lados. Entonces, yo opongo en el informe que si se va a operar primero un lado, tenemos que rever el paciente para ver qué pasa con la estenosis menor. Supongamos que vamos a poner el caso siguiente. Acá hay 440 y 170. Y acá hay 280 y 110. Las dos estenosis califican para 70%. Esta es más severa. Se va a operar de este lado. No hay que programar directo la cirugía del otro. Hay que volver a hacerlo una vez corregida la vascularización del lado derecho. Porque puede ser que esto caiga y la estenosis en realidad sea menor a 70. ¿Están entendiendo? La estenosis contralateral aumenta falsamente la velocidad del otro lado. ¿En cuánto tiempo quirúrgico hay que hacer el control? Puede hacer a los 5 minutos. Puede hacer a los 5 minutos. Sí, la compensación se da ahí. Porque el paciente no está luego con anestesia general para la arterectomía. ¿Cómo? No está luego con anestesia general para la arterectomía. Generalmente no. No. En muchos lugares operan con local. Nosotros con local. bloqueo de peso cervical superficial y profundo. Ahí está. O le bloqueas porque así ven qué pasa cuando le trampas la cara. Así. A ver, la cirugía, ¿saben lo que hace el cirujano? Él le va a contar mejor que yo. Clampa la carótida. No puedes trabajar con ese sangrado. Tenés que cerrar la carótida. Y vos confías que el polígono Willy le va a mantener el cerebro. Confía. Pero, y generalmente ocurre porque la cirugía es súper segura. Pero lo que hacen, mucha gente trabaja por acá, ellos con bloqueo. Y ellos saben, si vos le cerrás la carótida y el paciente te dice no veo más, abrile. O sea, de eso se trata. Sí. Ayúdame. Esa es la ayuda. Sí. Segundo problema. Este es un problema también. Y recuerden, la estenosis suboclusiva versus oclusiva. Y para eso vamos a hablar de la oclusión. Cuando hablamos de oclusión, cuando no vemos flujo. ¿Okay? Vos ves una placa y no ves flujo. Hay otros datos que te van a ayudar y son
ve el flujo, comparar el flujo de la carótida primitiva de ese lado con el flujo de la carótida primitiva del otro lado, y anda a mirar la oftálmica. La principal vía de colateralización en una oclusión es la oftálmica. La oftálmica es una rama de la carótida de la carótida interna, pero que tiene una comunicación amplia con la nasal interna, rama de la externa. Entonces, ¿cómo colateraliza cuando se cierra la interna? La externa mete sangre al sistema a través de la oftálmica, que tiene un flujo invertido, por lo tanto. El flujo, en vez de ir hacia el ojo, sale del ojo hacia atrás, hacia el cerebro. Facial, nasal, oftálmica, carótida interna. Sifón carótido. Lo mismo también hace la submentondela. Esa es más difícil de ver, más difícil de estudiar. La oftálmica es más fácil, porque vos metés el traductor sobre el ojo y hay una sola arteria, una sola. Si te viene en rojo, está en flujo normal; si te viene en azul, se está alejando, está colateralizado. Es un signo indirecto de oclusión de la carótida. Bueno, sobre el ojo, cuando lo cerrado no hace. Con el ojo cerrado, sí. No, puede ser que tipo, no sé, no sabía si era sobre el Así, globo ocular. sobre el párpado. Sobre el párpado. Podemos ver aquí. En los tetricitos usamos mucho para No usamos la los tetricitos. Ah, no sabía. No sabía. Sí, no. Aprendí algo. También, no. Sí, no sabía. Bueno, ¿qué hacer? Porque el problema, a ver, hay una enorme diferencia entre tener una arteria cerrada y una arteria apenas abierta, ¿ok? ¿Qué ocurre en las estenosis suboclusivas? El flujo aumenta a medida que la estenosis se vuelve más severa, ¿ok? El flujo aumenta a velocidad, ¿qué es? El flujo aumenta a velocidad. Una de 70% tiene más velocidad que una de 60, 80, pero llega un punto cuando está cerca de la oclusión que la velocidad del flujo cae dramáticamente. Hay un hilito de sangre que pasa al lado de la placa y ese hilito de sangre circula a una velocidad muy baja. Bueno, por eso hay una cosa que es contraintuitiva. Cuando yo veo una oclusión, tengo que bajar el PRF para detectar velocidades lentas. ¿Están entendiendo? Porque mi diagnóstico diferencial es una estenosis suboclusiva, y si la estenosis suboclusiva la velocidad es muy lenta. Entonces, contrariamente a lo que tenemos que hacer a medida que sospechamos que la estenosis es más severa, es bajar la PRF para ver si vemos un hilito de sangre. Y hay una serie de cosas, eso es menos importante. Y lo que hay que hacer, hay que admitir. Yo le voy a mostrar un caso. Es un caso, no tengo el Doppler, pero yo le hice el diagnóstico de oclusión. Me llamó el cirujano. Me dijo, existe la posibilidad de que esté abierta la arteria. Y yo por suerte le dije, sí existe. Sí existe que yo haya diagnosticado erróneamente como oclusión, sí existe. Y me dijo, vamos a hacer una angiotanía. Y esta es una angiotanía. A ver, voy a ubicar. Bueno, voy a poner la reconstrucción. Aquí a ver. Esta paciente que tenía este hilito, esta es la carótida externa, esta es una rama de la carótida externa. Esta era la carótida interna. Submilimétrico era el canal. Esta paciente se operó y fue revascularizada. Porque si la arteria está cerrada, la carótida interna no da ninguna rama fuera del cráneo. ¿Okay? Si la arteria está cerrada, se cierra toda hasta el cráneo. Si vos cerrar una arteria que no tiene rama, se cierra hasta que haya otra rama que mete sangre. Está toda cerrada. Y también, lo que pasa es que lastimosamente no podemos ver la carótida interna muy alta. Otra cosa que tiene que hacer es meter el traductor convexo y ver más arriba. Porque a veces, si la estenosis es suboclusiva, más arriba vos lográs ver flujo lento en la carótida interna. Y si ves flujo en la carótida interna, necesariamente es una estenosis suboclusiva y no una oclusión. Porque al no haber ramas, si se cierra todo. Por eso no se pueden más operar a estos pacientes. Porque la carótida interna, si se cierra hasta dentro del cráneo, necesariamente.
Sin embargo, esta tenía un hilito y acá había sangre, había circulación más arriba. Entonces se operó y se revascularizó con eso. ¿Cuál es la diferencia en la conducta cuando está oclusiva? Ya no se puede operar. No puede operar porque no puede revascularizar, a no ser que haga un puente adentro del cerebro, cosa que nadie hizo. Lo ¿Qué que, se le hace? nada, Tratamiento eclesiástico. nada, si sos creyente, cadena de oración, pero nada, te encomendar a algún santo. Pero obviamente compensó a mucha gente que vive. La mamá de mi compañero, el papá de mi compañero de facultad, yo le hice el Doppler de la radiografía con muchísimo miedo, porque tenía cerrada una carótida, tenía cerrada una vertebral, tenía una estenosis de 90% en la otra carótida y una estenosis de 80% en la otra vertebral. O decir, ¿cómo vive este señor? A distancia de cuando ya apoyaste. No, el Doppler no, la arteriografía. Porque De la arteriografía se te complica. Bueno, entonces, este señor se operó y se revascularizó y vivía. Y era un señor mayor. Obviamente tenía mareo y todo eso. Con respecto, te tiene mucho cuando hay parálisis cerebral y confunden eso, ahí te va a hacer. Muchísimo. Muchísimo. No tanto, no, sinceramente no, porque en general son pacientes jóvenes, la parálisis cerebral en general son pacientes jóvenes. Ya te preguntaba si tiene una virus ya más o menos. Ya se va. No es un habitual, no, sinceramente no. Vos sabés que lo diagnostican y la edad es muy diferente. Y acá, en carótida, el cirujano aprendió Lediche, que le dio nombre a una patología que es de la ilíaca, ¿verdad? Lediche. Lediche dio la mejor definición de edad que se haya hecho hasta ahora. Lediche dijo: el hombre tiene la edad de su arteria. Lo que vos hiciste se refleja en tu arteria. El cáncer es un fenómeno aleatorio, depende de tu genética, depende de muchas cosas. También la teromatosis depende de tu genética, pero hay mucho de lo que vos hiciste. A ver, a mí me da menos pena un tipo que cierra la carótida que alguien que le haga un cáncer, digamos. Que cerró su carótida y hizo mérito. Y el del cáncer quizás no hizo mérito, le tocó bailar con la mafia. Pero la patología arterial vertebrales, la patología propia es rara, ¿ok? O sea, no hace falta detectar. Es rara, diagnóstico difícil y no tiene tanta importancia. Si vos tenés una estenosis en una vertebral, no pasa nada, la otra compensa. Bueno, pero la patología de subclavia sí es importante, porque fíjense lo que va a pasar. Si se ocluye una subclavia, las vertebrales se van a la subclavia, ¿ok? Si se ocluye una subclavia, supongamos que se ocluye a la izquierda, ¿cómo va a irrigarse el brazo izquierdo? Porque la arteria subclavia está cerrada. Se va a irrigar vía la vertebral. La sangre que va a ir al brazo izquierdo va a entrar por la vertebral derecha, va a salir por la vertebral izquierda y va a entrar a la subclavia. ¿Están entendiendo el concepto? Y eso se llama robo de la vertebral. ¿Por qué robo? Porque la sangre que tiene que entrar al cerebro está siendo robada para ir al brazo izquierdo, ¿ok? O sea, es un paciente que está a riesgo de ACV, porque toda la sangre del territorio posterior no entra. El cerebelo se va a irrigar por las carótidas, por las comunicaciones que tiene el polígono de Willis, pero no más por las cerebrales posteriores, porque las cerebrales posteriores no reciben sangre de abajo. La comunicante posterior recibe más de la cerebral media que de las vertebrales. Las comunicantes posteriores se vascularizan desde la cerebral media hacia atrás. Entonces, ¿cómo vos te das cuenta de esto? Porque el flujo vertebral está invertido. Las vertebrales tienen que circular ambas hacia el cerebro. Carótida, vertebral, ambas circulan hacia el cerebro. Por lo tanto, ambas tienen que tener azul. ¿Okay?
Tiene que tener un flujo que se aleja. Acá está el cráneo, acá está el cuello, se aleja. En el otro lado, la carótida tiene un flujo en sentido invertido y la vertebral, pero en sentido normal, la vertebral viene en sentido invertido. ¿Okay? Y esto con el espectro también se ve. Y probablemente el paciente lo que tiene es una oclusión que se ve de nuevo con traductor convexo o ve la oclusión de la zona. Conclusión, salvo casos puntuales, el único examen para hacer estos diagnósticos es el Doppler color y con ese examen se tiene que operar al paciente. Hay que ver, en modo B, hay que ver todo. La cuantificación de la estenosis es por velocimetría. Y vos medís la velocidad donde tenés mosaico. Es fundamental determinar la estenosis superior a 70. Hay 3 limitaciones. En caso de estenosis severa, la velocidad va a aumentar en el otro lado. En caso de oclusión, si no hay seguridad, hay que hacer angiografía. Y la estenosis alta, usar traductores convexos. Eso es todo. Lo que propongo es hacerle algún También de tu transductor, porque en teoría fue, no sé, demasiado superficial suelen ser las bacterias a nivel cervical. Cuando lo veo. Directamente cuando lo ves. Claro. Yo, pero siempre. Esos son casos muy puntuales. Yo voy a usar traductor. Mira, yo uso mucho traductor convexo a veces. Te voy a decir por qué, otro motivo. Eso me olvidé de poner acá. El traductor. Muchas veces, cuando la velocidad del flujo es muy alta, los traductores planos te permiten llegar hasta un cierto PRF nomás. Y no lográs medir la velocidad. No sé si me entendés. Porque el espectro no entra a todo tu cuadro. Vos aumentás el PRF para que vos prendés el Doppler pulsado y te sale un espectro. Y para que el espectro se vuelva más chico y vos puedas medir, porque a veces sobrepasa, ¿verdad? Y te sale abajo también. Vos le va el PRF, le va. Hay veces que vos le vas hasta el último y si no entra todavía no podés medir. Por lo tanto, usar el convexo, porque el convexo te permite llegar a PRF mucho más alta. Yo uso bastante el convexo en esa situación y cuando no veo. Es muy común que no vean. Hay gente con cuello difícil, corto, ancho, lo que sea, y te sirve el convexo. Sí, yo uso. Yo más que nada por la posibilidad, normalmente te decía que tipo, calculé que por eso usaba el convexo, pero ahora entiendo que no, que más que nada por el PRF. Por el PRF y por la profundidad, por los dos motivos. Porque a veces, sobre todo en la estenosis alta, la bifurcación carótida está muy cerca. Habitualmente se produce 1 centímetro debajo del ángulo del maxilar inferior. Ahí, ¿verdad? Pero se puede producir más alto y encima la carótida se profundiza. O sea, se puede alejar. Mira, depende de la situación. Creo que hay veces que vos estás seguro que está obstruido, que no tenés ni una duda que está obstruido. Porque el paciente es delgadito y vos ves todo el cuello y vos ves 5 centímetros carótida y no hay flujo en ningún lugar. Eso está fluido. Pero si tenés dudas, tenés que ser honesto y decir, yo sugiero una angiotac para certificar que no haya estenosis. Para descartar confusión de angiotac, pero en casos seleccionados, por ejemplo, pacientes más jóvenes. Si vos le encontrás una oclusión a un señor de 80 años, ¿qué le va a hacer? No le va a matar. Yo no digo que a todas las oclusiones hay que pedir angiotac. No. Si ese fue el mensaje que pasé, está errado. En las que vos tenés alguna duda. Vos mismo tenés que cuestionarte. ¿Está fluido o hay un pasaje? Bajar el PRF, tenés que hacer todo el esfuerzo. Si por ahí vos tenés duda porque
cuello de ahí vos podés sugerir la electrotransmisión. Como esa paciente de la... Como ese paciente. Bueno, ¿quién se pone de